la regulación térmica y el transporte neonatal. Es más bonita la regulación térmica, es más fácil de entender. El transporte neonatal es un poco aburrido, pero en realidad es importante que sepan. ¿Quién me ayudó? Pues, pensé que iba. Entonces, es importante hablar de la regulación térmica porque la regulación térmica en los recién nacidos puede conllevar a efectos severos, ¿no? Entonces, mayores pérdidas de calor del recién nacido y más aún el prematuro en comparación con el adulto en condiciones ambientales similares, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los pacientes de mayor riesgo? Los prematuros de bajo peso al nacer, sobre todo los que pesan menos de 1500 gramos, y los neonatos que son pequeños para edad gestacional. Creo que ya les explicaron que pequeños para edad gestacional es que nosotros tenemos unas tablas y según la edad gestacional de cada paciente tenemos un peso límite inferior para decir que el paciente es adecuado para edad gestacional. Entonces depende de qué semana de edad gestacional tenga ese paciente, vamos a tener rangos de peso mínimo y máximo para hablar de adecuado, pequeño o grande para edad gestacional. Los neonatos que requieren reanimación prolongada, especialmente los pacientes que cursan con asfixia, también son propensos a hacer alteraciones térmicas. Los neonatos con infecciones, problemas cardíacos, problemas neurológicos, problemas endocrinos o quirúrgicos, especialmente aquellos defectos de pared en los cuales hay pérdida de calor acentuada, como por ejemplo el lonfalocele o la gastrosquisis, también tienen mayor riesgo de pérdida de calor. Neonatos con tonos disminuidos o hipotónicos debido a sedantes, analgésicos o paralizantes. ¿Por qué? Porque la postura, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de recién nacidos están en posición fetal. Porque cuando ustedes tienen frío, ¿qué hacen? Se acurrucan, ¿no? Se ponen en posición fetal también porque están con frío. Eso es para mantener el calor. Por eso la postura de un recién nacido es importante porque mantiene el calor. Entonces, cuando el bebé está paralizado por algún sedante o tiene algún síndrome hipotónico, no va a poder conservar calor con la postura. Entonces, por eso es importante. Por ejemplo, los prematuros tampoco tienden a tener la postura de flexión, sino postura de extensión, porque son más hipotónicos. Entonces, por eso también tienen mayor riesgo de pérdidas de calor. Entonces, ¿cuál es la temperatura central normal de un recién nacido? Es entre 36.5 y 37.5. Dense cuenta que el rango de temperatura entre mínimo y máximo es bien estrecho. Entonces, por eso es tan importante mantener la temperatura de un recién nacido, sobre todo prematuro, ¿no? Cuando hablamos de una hipotermia leve, cuando la temperatura rectal es entre 36 y 36.4. Cuando hablamos de hipotermia moderada, cuando la temperatura rectal es entre 32 y 35.9. Y una hipotermia severa es una temperatura rectal menor de 32 grados. Entonces, ¿cómo son las pérdidas de calor? Las pérdidas de calor son por conducción. ¿Cómo es la conducción? Es cuando el recién nacido se le coloca en una superficie fría. Eso hace una pérdida de calor por conducción. Entonces, ¿cómo evitamos la pérdida de calor por conducción? Con campos precalentados. Por eso siempre cuando ven un parto, al recién nacido se le recibe no con sábanas frías, sino con sábanas tibias, porque eso evita la pérdida de calor. ¿Cómo es la pérdida de calor por convección? Es por corrientes de aire y por el ambiente. Entonces, cuando se recibe a un recién nacido, normalmente el ambiente, el cuarto debe estar a 26 grados y no deben haber ventiladores prendidos, puertas abiertas. Hay que evitar en lo posible el flujo de aire, que es la pérdida por convección. ¿Cómo evitamos eso? También con las incubadoras de doble pared, que mantienen el calor y evitan que el paciente pierda calor por flujos de aire, ¿no?
¿Cómo es la pérdida de calor por evaporación? La pérdida de calor por evaporación, el recién nacido nace mojado, entonces esa agua, por estar en un cuerpo que es más caliente, tiende a evaporarse y hace perder calor al recién nacido. Entonces por eso el recién nacido apenas nace, se le debe secar, y ese campo húmedo con el que se le ha secado se debe retirar y poner un campo seco nuevamente, ¿no? En los recién nacidos prematuros normalmente no los secamos, sino que los ponemos en una bolsita para mantener esa humedad, y luego se le transporta a la incubadora y se le coloca humedad en la incubadora, y con eso mantienen el calor, porque la piel es muy inmadura todavía. Y la pérdida de calor por radiación es también por ondas electromagnéticas por la habitación. Entonces, ¿cómo evitamos la pérdida de calor por radiación? Manteniendo el ambiente caliente, ¿no? Porque normalmente se da la pérdida de calor por radiación por objetos fríos a distancia. Entonces, por eso las incubadoras y el cuarto donde va a estar el paciente también debe estar precalentado. Entonces, creo que es importante que sepan que la termorregulación de los recién nacidos consta de dos formas, ¿no? La termorregulación no termorregulatoria y la termorregulación termorregulatoria. Normalmente la termorregulación no termorregulatoria es la que se da por el metabolismo basal del paciente. Entonces el paciente hace metabolismo basal y por lo que come normalmente mantiene el calor, pero cuando ya el calor no lo puede mantener por lo que come y por el metabolismo basal, tiende a ser la termorregulación termorregulatoria, la que utiliza el metabolismo de la grasa parda, ¿no? Y la vasoconstricción periférica. Entonces, cuando hay vasoconstricción periférica, normalmente hay aumento de la tasa metabólica y aumento del consumo de oxígeno, y hay mayor utilización de la glucosa. Cuando hay metabolismo de la grasa parda, también hay aumento de consumo de oxígeno, lo que lleva a hipoxia, ¿no? Entonces, el bebé está en riesgo cuando hace hipotermia de hacer hipoxia e hipoglicemia, porque no logra mantener el calor por el metabolismo normal, sino que tiene que utilizar otros tipos de metabolismo que llevan a hipoxia e hipoglicemia. Entonces, nuevamente, ¿no? Hipoxia hace metabolismo anaeróbico, hay aumento del ácido láctico, disminuye el pH y eso aumenta la morbimortalidad de ese recién nacido. Por eso es tan importante mantener el calor en los recién nacidos, y cuando ustedes vayan van a darse cuenta que en la sala de atención del recién nacido es bastante calurosa, ¿no? Como que estamos ahorita, creo, ¿no? Hace 26 grados de calor, a veces más. Normalmente se les dice a las enfermeras que no prendan el ventilador, a veces lo prenden, pero a pesar de que hace bastante calor, tienen una incubadora que está precalentando los campos, una incubadora que irradia calor, y cuando están en UCI van a ver que hay aire acondicionado, pero el aire acondicionado de la UCI normalmente no es directo a las incubadoras, sino está alejado de las incubadoras, porque las incubadoras, que son de doble pared, mantienen el calor adentro, entonces el bebé no está llevándole ese aire acondicionado. Cuando se manipulan a los bebés de la UCI, se apaga el aire acondicionado porque se van a abrir las puertas de la incubadora, y para evitar que entre el frío del aire acondicionado, se apaga el aire acondicionado media hora antes de manipular al recién nacido. ¿Cómo es el transporte neonatal? Nosotros tenemos una norma técnica, bueno, a nivel Ministerio de Salud hay la norma técnica para el transporte de recién nacidos, y es la central de referencia y contrarreferencia. Nunca un hospital va a recibir un paciente que no se haya coordinado que va a llegar. ¿Por qué? Porque no vas a recibir, o sea, de pronto llega una ambulancia con un paciente y tú no tienes espacio en tu unidad de cuidados intensivos, si es un bebé que se está muriendo, no se puede recibir los pacientes de esa manera. Todos los pacientes que llegan referidos a todos los hospitales son a través de la central de referencia. Vienen coordinados. Por ejemplo, nosotros nos llama por teléfono el médico de referencia y dice: doctora, tengo un recién nacido de 23 semanas, no, 23 no, porque no es viable. Un recién nacido de 26 semanas que pesa 800 gramos, en Huánuco no tiene ventilador mecánico, ¿lo puede recibir? Y yo tengo que ver si dentro de mis posibilidades yo tengo un ventilador mecánico, tengo un cupo para ese bebé.
porque puede ser que yo no tenga cupo en mi unidad de cuidados intensivos. ¿Qué le voy a dar a ese bebé? Entonces todas las referencias son previamente coordinadas. Cuando llaman también te llaman de frente a tu celular un médico de otro hospital: doctora, ¿me puede recibir ese paciente? Lo que uno le responde es: tienes que llamar a referencia, conmigo no se hace la coordinación, se hace con referencia. Y por eso está la guía, la norma técnica del Ministerio de Salud. Entonces, el Sistema Nacional de Referencia y Contrarreferencia es el conjunto ordenado y uniformizado de procesos que permiten articular la atención del usuario en los servicios de salud con la finalidad de asegurar la continuidad de la atención de manera oportuna, con calidad, eficacia, eficiencia e integralidad. Entonces, este manual lo que garantiza es un transporte asistido de pacientes al servicio de emergencia para la atención médica dependiendo del lugar donde se encuentre, de la causa del evento crítico del paciente, de la ubicación, de la disponibilidad y capacidad resolutiva de cada hospital y considerando los criterios de accesibilidad y oportunidad, como ya les dije, ¿no? CENARUE es la central de referencia del Ministerio de Salud. Entonces, el transporte primario es el transporte de un paciente de un lugar del foco donde ha sido atendido, por ejemplo, un recién nacido que nace en su casa y se tiene que trasladar a la posta. Ese es un transporte primario. Y el transporte secundario es el traslado que se realiza desde un centro asistencial, o sea, de la posta, hasta otro centro con el fin de completar o complementar el proceso de atención definitiva. Por ejemplo, el recién nacido nace en la casa, lo transportan al centro de salud, pero el centro de salud el bebé está con síndrome de distrés respiratorio, necesita apoyo ventilatorio. Entonces ese bebé tiene que ser trasladado a un hospital de mayor complejidad para poder darle el tratamiento. Entonces el centro de salud se transfiere al hospital y ese es un transporte secundario. Los pacientes con muy bajo peso al nacer, que son los pacientes de menos de 1500 gramos, tienen alto riesgo de hacer síndrome de distrés respiratorio. Tienen mejores resultados si nacen en un hospital con unidad de cuidados intensivos. Y cerca del 30% de los bebés menores de 1500 gramos, por ejemplo en Estados Unidos, nacen fuera de un hospital que tenga cuidados intensivos. Imagínense acá. ¿Qué es importante? Tener un equipo de transporte neonatal. Disminuye la morbimortalidad neonatal cuando nace en un hospital sin cuidados intensivos neonatales. Entonces, para hacer el traslado de un recién nacido, o sea, ¿qué pasa a veces? Recibimos, por ejemplo, como les dije, un paciente de Huaraz que nació con 1 kilo. Viene de Huaraz a Lima y te llamaron a las 8 y te dijeron: doctor, está viniendo por vía terrestre. Te llaman a las 3 de la mañana: no, doctora, falleció en la ambulancia. Nos ha pasado varias veces. ¿Por qué? Porque el transporte no es idóneo y la persona que lo está transportando no está capacitada para hacer un transporte de un recién nacido de muy bajo peso al nacer. Entonces también nosotros, cuando vamos a aceptar a un paciente, le preguntamos qué condiciones tiene y si realmente el paciente puede ser transportado, porque no se trata de transportar para deshacerme del paciente, sino para salvarle la vida. Entonces, si tú lo vas a transportar y en el transporte se va a morir, mejor no lo transportes, déjalo, que tiene más opciones de repente de sobrevivir ahí, ¿no? Y cuando está en muy mal estado general se puede transportar también en avión, que es más rápido, ¿no? Y va a tener menos tiempo de transporte. Entonces, el transporte neonatal no es un juego. O sea, la mayoría de pacientes menores de 1500 pueden venir intubados. Requieren estar bolseándolo porque a veces, si va a venir de un hospital que no tiene cuidados intensivos, no van a tener una incubadora con un ventilador mecánico. Nosotros tenemos una incubadora con ventilador mecánico y a veces no funciona. Y somos un hospital de tercer nivel, ¿no? El OAIS es un hospital de tercer nivel y a veces la incubadora de transporte con ventilación mecánica no funciona. Imagínense un hospital que no tiene ni siquiera cuidados intensivos. ¿En qué condiciones llega ese bebé? Eso es como que, ¿no? A pesar de que es una ambulancia con una incubadora, no es broma, ¿no? O sea, no es tan fácil transportar a un recién nacido. Por ejemplo, esa es una incubadora de transporte que tiene monitor, ¿no? Acá pueden ver, ese es el monitor de las funciones vitales.
pulso, para medir saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión arterial, bombas de infusión, aire, o sea, oxígeno, aire comprimido, porque a los bebés no se les da oxígeno puro, se les da oxígeno mezclado con aire comprimido para dar una adecuada concentración de oxígeno, porque el oxígeno puro es nocivo y produce radicales libres que van a alterar la arquitectura del pulmón neonatal, además de que también produce daños a nivel de retina, ¿no? Entonces se transporta con aire comprimido. Acá pueden ver que tiene para dar ventilación mecánica y además tiene óxido nítrico, ¿no? Que nosotros en realidad eso sí no tenemos, la mayoría de hospitales, creo que el único que tiene óxido nítrico es el INCOR. Entonces, como ya les dije, ¿no? Hay un coordinador, hay un director médico, hay un centro de comunicación, hay un hospital de referencia, hay un hospital receptor y hay el personal y el equipo de transporte. ¿Quién es el responsable del transporte del paciente hacia el hospital receptor? El hospital de referencia. El encargado y el responsable de ese paciente hasta que no llegue al hospital receptor es el hospital que lo está refiriendo. Entonces hay que ver las responsabilidades, como ya les dije, es del hospital de referencia. El equipo debe tener por lo menos una persona que sepa reanimación neonatal, debe estar estable el paciente para ser referido. Las personas que lo transportan deben tener, como ya les dije, conocimiento sobre reanimación neonatal y debe haber una evaluación del programa de cómo lo vas a transportar, ¿no? Como ya les dije, bueno, los responsables del traslado del paciente y el que debe obtener el consentimiento de los familiares de ese paciente antes del traslado es el hospital de referencia. Eso es lo mismo, ¿no? Incubadora de transporte, deben tener equipo de monitorización cardiorrespiratoria, de presión arterial, de temperatura, oxímetro de pulso, monitores transcutáneos, por ejemplo, para medir la glucosa del paciente. Es súper importante saber cuánto tiene de glucosa ese paciente antes de transportarlo y durante el transporte. Equipo de reanimación, una bolsa autoinflable, tubos endotraqueales, ventilador mecánico de ser posible, medicación y equipo adecuado, vehículo de transporte adecuado. O sea, no es que lo van a transferir en un taxi, tiene que ir en una ambulancia y que la ambulancia tenga los insumos que necesita tener una ambulancia, ¿no? Entonces, ¿qué es la estabilización? Tenemos diferentes programas de estabilización de recién nacidos. Tenemos el ABC, el Stable y el Acorn. El Stable es un programa que hace Estados Unidos para entrenar al personal en transporte neonatal. Es un curso que se hace, así como hacen cursos de reanimación neonatal, de reanimación pediátrica, hay cursos de transporte neonatal y ese es el Stable. Entonces, ¿de qué constan las siglas del Stable? En mantener una adecuada glucosa en el paciente, o sea que el azúcar esté adecuada, en mantener una adecuada temperatura, en mantener una vía aérea adecuada, en tener una buena presión arterial, en tener exámenes de laboratorio adecuados antes del transporte y en el apoyo emocional de los familiares, porque es un bebito, no es una vida y van a transportarlo a otro hospital que en teoría va a ayudarlo, pero no sabemos cómo va a ser el transporte, entonces hay que apoyar a esos familiares. Los objetivos del programa de educación, como les dije, ¿no? Incluyen estabilización del paciente crítico, indicaciones para consultas, indicaciones para transporte de un paciente y puesta al día y actualización en los tratamientos y la forma de transporte de cada paciente. ¿Qué habilidades técnicas? Bueno, en la evaluación también habilidades técnicas y del equipo, mejora de la comunicación del equipo, evaluación del transporte del paciente y su mejoría, evaluación de la documentación. Es importante que cuando se transfiere el paciente vaya con su historia, o sea, no con la historia, o sea, el médico que lo transporta lleva la historia clínica, pero debe conocer al paciente y debe dar un informe completo y adecuado al receptor del paciente. Como ya les dije, no es como que ya transfiérelo, no. Tiene que tener un informe clínico y un informe detallado de qué cosas han hecho con el paciente. Por ejemplo, si nació en otro hospital, yo quiero saber
cuánto pesó, qué Apgar tuvo, si hubo reanimación neonatal, si se le colocó surfactantes, si recibió corticoides antenatales. O sea, son un montón de datos importantes que requerimos antes de recibir al paciente y cuando lo recibimos. Y esos datos deben estar en un documento, no es como que te los dicen verbalmente, sino que deben estar escritos en un documento. Porque según esos datos, nosotros vamos a tomar la decisión de qué tratamiento se le va a dar a ese paciente. Y siempre cumplir con los procedimientos pensando en el bienestar del recién nacido. Entonces, los test para evaluar las condiciones de traslado de un recién nacido de muy bajo peso son la temperatura corporal, o sea, te dan como unos rangos, ¿no? Una puntuación menor de 8, según Hermansen, contraindica el traslado del paciente. Entonces, acá tenemos temperatura, si es menor a 36 o mayor a 37.7, entonces le da una escala de 0. Por ejemplo, entre 36.6 y 37.2 le da 2. La glucosa, si es mayor a 25, 0. Si es en 41 a 175, 2. La presión arterial sistólica mayor de 40 también le da 2. El pH entre 7.3 y 7.45 también le da 2. La presión arterial de oxígeno entre 50 y 100 también le da 2. Entonces, fíjense que el paciente tiene que estar estable para ser trasladado. Porque obviamente si tiene una puntuación menor de 8, que ahí se van a dar cuenta, no satura bien, la presión arterial de oxígeno la sacamos mediante un AGA. Cuando le toman un AGA, que son el análisis de los gases arteriales, van a ver que dice PaO2, es la presión arterial de oxígeno. Entonces, si esa presión está por debajo de 40, ese paciente no se está oxigenando bien, difícilmente lo van a poder trasladar, porque hay que mantener una adecuada oxigenación para que se le pueda trasladar. Eso es lo mismo que ya habíamos dicho del stable. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? No. Falta una clase, chicos, no se emocionen. Si quieren, 5 minutos, si no seguimos para terminar temprano, como quieran. Ya. Esta clase es más bonita porque en la clase de puericultura básicamente vamos a hablar de todos los consejos que nosotros le vamos a dar a los papás. Y esto es lo que más les van a preguntar a ustedes cuando ya terminen. Ah, ¿tú eres médico? Y mira, mi hijito tiene